Hola, nos encontramos aquí para hablar nada menos que de la Inquisición, para comprender este fenómeno, no justificar, pero sí comprender. No se trata de expresar muchos datos, pero sí por lo menos acercarnos a un asunto difícil, polémico, oscuro, polémico. ¿Qué más adjetivos podemos? Oscuro, polémico, brutal. Hay dos inquisiciones, por lo menos, más de dos, pero bueno, hay una inquisición original, que es la inquisición, digamos, romana. En realidad, la primera inquisición surge hacia 1200, ¿no? Hay una herejía que se llaman los cátaros. Los cátaros, también llamados albigenses, por la ciudad de Albi. La ciudad de Albi en Francia, que fue dominada por los albigenses. Entonces, ¿qué es lo que...? Claro, primero hay que entender qué es una herejía. Claro, ¿qué es una herejía? ¿Qué significa herejía? Una herejía es afirmar algo que es contrario a la fe y afirmar que es la fe verdadera, es decir, oponerse, intentar imponer como verdad de fe algo que es contrario. Esto, digamos, siempre ha habido ese problema, siempre ha habido discusiones doctrinales en el cristianismo. Pero en el siglo XIII, o sea, 1200, hasta el siglo XIII no hubo una institución, digamos, dedicada a perseguir, a castigar, a contrarrestar la herejía. Sin embargo, hubo herejías, ¿no? De hecho, a veces se puede decir que la mayoría de los cristianos han sido herejes, muchas veces. Bueno, esto ya sería muy antiguo, habría que hablar. ¿Quién sabe cuál es la herejía más antigua? Bueno, herejía propiamente, la palabra herejía en griego significa separación, división. El hereje es que se separa. El arrianismo es la primera herejía. De hecho, si hoy hiciéramos un sondeo, probablemente la mayoría de los cristianos siguen siendo arrianos, ¿no? Dentro de la Iglesia existe el magisterio, o sea, el poder de enseñar oficialmente corresponde a lo que llamamos la jerarquía. Jerarquía, ¿quién es la jerarquía en la Iglesia? La jerarquía son todos los obispos, ¿no? Podríamos decir, a partir de obispo y el papa son la jerarquía, ¿no? Que las herejías significa que alguien se separa, dice, yo tengo mi verdad, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las grandes herejías, las grandes separaciones, las grandes divisiones? Bueno, hay que distinguir herejía y cisma. El cisma es una escisión, ¿no? Claro, una ruptura. Entonces, por eso vemos que, digamos que la Iglesia procura observar y combatir la herejía para evitar la separación, ¿no? Para evitar que se llegue al extremo de separarse, ¿no? ¿Cuáles son las grandes cismas que ha existido en la Iglesia, en la historia de la Iglesia? Hay cismas antiguas, por ejemplo, la Iglesia copta de Egipto se separó, la Iglesia armena, son iglesias que se han separado de alguna manera, pero no por un motivo teológico, no por una herejía, sino que a veces son cismas de hecho. Por ejemplo, el cisma más famoso es el cisma de Oriente, la Iglesia oriental, que llamamos también, ¿cómo llamamos también a la Iglesia oriental? Se separó al principio en Constantinopla y luego es famosa pues Moscú y todas las otras autocefalias, se llaman autocefalias ortodoxas, se llaman ortodoxas. Porque cuando se dice que el de 1054 es el primer gran cisma, porque separa todas las iglesias bizantinas, de, digamos, Bizancio, pero también también Moscú y todas las posteriores, ¿no? Pero detrás del cisma de Oriente no hay una herejía, no hay una diferencia doctrinal. Es una discusión política. Se separan porque hay rencillas, ¿no? O sea, la diferencia ideológica entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica es mínima, es pequeña. Hay alguna cosa, pero no es suficiente para separarse, ¿no? Es una excusa. Hay que distinguir entre una razón, distinto razón y excusa. Segundo gran cisma, dijimos, el cisma de Occidente, pero ese cisma que ocurrió en el siglo XIV, el de Aviñón, ese se resolvió. Se llegó a un acuerdo y ya se hubo. Tampoco había ningún motivo ideológico, no había ninguna herejía. Era simplemente una disputa por el poder. Unos pensaban que el Papa debía estar en Francia, otros que debía estar en Roma, ¿no? Pero no había. Era un problema de poder político. Los cardenales franceses no querían que el Papa fuera a Roma. Vale. Sin embargo, aparece otro nuevo cisma, otra nueva herejía, otra nueva separación, ¿no?
¿Cuál sería el gran cisma que sucede en el siglo XVI? Si le pongo la fecha, ¿cuál? Eso es el cisma, o el cisma protestante, que desde el punto de vista católico es una herejía, claro. Entonces, pero estamos diciendo, la Inquisición es anterior. La Inquisición surge en 1200, la primera, para combatir a los cátaros, ¿vale? Los cátaros eran unas personas que decían que la iglesia era una ramera, que decían que la iglesia se ha corrompido, que la iglesia estaba corrompida, que el poder de la iglesia, y que hacía falta una nueva iglesia. Entonces ellos se presentaban como una nueva iglesia. Entonces eso era un choque tan frontal que digamos, la iglesia de Roma dijo que aquello había que combatirlo. Bueno, y surge la Inquisición. Entonces la Inquisición española no tiene que ver con eso. Cuando dijimos la Inquisición española, si han visto el vídeo ya saben que surge en 1478, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo o excusa? ¿Cuál es la razón para que los reyes católicos le pidan al Papa que haga una Inquisición específica para España? La Inquisición no podía, a veces se piensa, la Inquisición mataba a los indios, no, la Inquisición no podía, o a los judíos, o a los musulmanes, no. La Inquisición no podía juzgar a los musulmanes ni a los judíos, aunque tiene que ver con los judíos. Solamente un cristiano puede ser hereje, no sé si se entiende, ¿no? Ser musulmán no es una herejía, ser musulmán es otra religión. Ser judío no es una herejía, es otra religión. El problema es si un cristiano dice que es cristiano, pero actúa como un judío. Claro, el problema, la Inquisición empieza en 1478 porque los reyes católicos observan que los propios cristianos desconfían de los cristianos que proceden del judaísmo. No son conversiones forzosas, porque no se había obligado en teoría a ser cristiano, pero los propios cristianos rechazan a los que son de origen judío, sospechan que no son auténticos cristianos, y entonces piden. El problema es el siguiente: existe un problema social, se está creando un conflicto interno en la sociedad, hay luchas, hay persecuciones, hay asesinatos, se rechaza a la gente que procede del judaísmo. Entonces la primera solución es decir, bueno, si tú dices ser cristiano, vamos a someterte al mismo juicio que cualquier eclesiástico puede hacer un examen, ¿no? Si quieres ser cristiano, tienes que profesar la fe, ¿no? El problema es que los reyes católicos, claro, ven que es necesaria la cohesión social, y entonces al principio hacen como siempre han intentado, pues convivir, etcétera, pero al final se acaba forzando la conversión, ¿no? Se acaba diciendo, no podemos, al final se piensa, no es posible la convivencia, no es posible tolerar que sigan existiendo. Al principio son los judíos, ¿no? Pero no es un problema de España, es un problema de toda Europa, ¿no? Los pogromos contra los judíos son una cosa muy habitual y expulsiones de los judíos son corrientes en Francia, en Inglaterra, durante el siglo XIV. Es una cosa, pues bueno, desgraciadamente los judíos nunca han sido bien aceptados en Europa, ¿no? Entonces España en ese sentido lo único que hace es que desarrolla una institución que intenta poner un límite a ese odio social. Es decir, vamos a intentar, si tienes algo contra un cristiano que procede del judaísmo, puedes denunciarlo, ¿no? Claro que es un tribunal que actúa con muy pocas garantías, lo que hoy serían garantías jurídicas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no da garantías la Inquisición? A ver, no aceptaríamos que se juzgue a una persona por lo que piensa, eso está claro. Pero claro, si discutimos sobre eso, estaríamos cometiendo un anacronismo. ¿Qué significa un anacronismo? Que estamos juzgando, aplicando unos criterios para juzgar el pasado que no corresponden con ese tiempo. Por eso dice anacronos. An es no y cronos tiempo. Ese criterio no es válido para ese tiempo. Es decir, no podemos decir la Inquisición es horrible, es terrible porque controlaba la forma de pensar. Dice, bueno, claro, pero es que también se controlaba la forma de pensar en todo el mundo, ¿no? No solo no lo hace diferente. Claro que no es bueno, no vamos a justificarlo, pero no le hace diferente, eso no lo hace diferente a cualquier otro país. No es una peculiaridad de España el hecho de que se controle la forma de pensar, ¿no?
también quemaban brujas en Alemania, ¿no? También quemaron a Miguel Servet en Ginebra, ¿no? Y Miguel Servet era español. Y como saben, Zwinglio, no, ¿cómo se llama el reformador de Ginebra? Calvino, el famoso Calvino, pues lo quemó en Ginebra porque porque pensaba que era un hereje, le declaró hereje, porque tenía una herejía sobre la Santísima Trinidad, bueno, y lo quemó. Quiero decir, no es específico de España el perseguir o el examinar el pensamiento. Podríamos decir, por ejemplo, la tortura tampoco es, ¿no? Tampoco es. Hombre, yo diría que lo más penoso de la Inquisición es que se admitían las denuncias secretas. Tú podías delatar a cualquier persona. Cuando llegaba la Inquisición a un pueblo, decían, a ver, si alguien conoce que alguien tiene una herejía, que lo diga. Y se preservaba el secreto de la denuncia. Es decir, tú no sabías quién te había denunciado, ni tampoco sabías de qué te acusaban. Entonces, al principio te daban un tiempo para decir, a ver, te han acusado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes de qué te pueden acusar? Entonces, claro, es un poco como, ¿a qué nos recuerda digamos, del siglo XX? ¿A qué régimen recuerda este aspecto, digamos, inquisitorial? Los nazis sí, porque los nazis eran completamente arbitrarios, pero un régimen que duró más tiempo. En general, digamos, un régimen soviético, ¿no? Los regímenes comunistas, pues, se caracterizaban porque tú no tenías ningún tipo de garantía. Cualquiera podía ser sospechoso, ¿no? Te podían detener y no podías, y no sabías, no imaginabas de qué te acusaban. Pero bueno, vamos a volver a la Inquisición. Bueno, aquí a mi derecha, o mi izquierda, según lo miremos, hay un libro que se llama La Leyenda Negra. ¿Qué significa Leyenda Negra? Fijaros que este libro que se llama La Leyenda Negra, ¿qué tiene dibujado en la portada? Precisamente esto es un acto que se llama un auto de fe. Un auto de fe eran los actos públicos donde se condenaba a los herejes, ¿no? O sea que es, digamos, la Inquisición es un punto clave de la leyenda negra. Es decir, claro, cuando se dice leyenda estamos juzgando, ¿no? Estamos diciendo que no es una información exacta, ¿no? Los historiadores como Henry Kamen dicen que la Inquisición mató entre 3.000 y 5.000 personas, ¿no? En 3 siglos, ¿no? Y bueno, se justifica, digamos, la condena de un país entero como si fuera brutal, tal, por 3.000 y 5.000 muertos. Eso justifica tener una idea, una imagen de España como un país brutal, un país, porque a lo largo de, ¿no? Un poquito exagerado, ¿no? Decía ese vídeo, en España creo que mataron 50 brujas, ¿no? Fueron condenadas condenadas por brujería 50 mujeres en 300 años. Solamente en Alemania, con perdón, fueron asesinadas 50.000, ¿no? Bueno, ¿dónde está la barbarie, no? Hay que tener en cuenta que en el año 850 no podía ser esta presión contra los cristianos no podía ser una represalia, porque en el norte los reinos cristianos eran muy pequeñitos, eran muy pequeños, no ejercían ninguna presión, no existía población musulmana en el norte a la que los cristianos pudieran perseguir. Por lo tanto, cuando percibimos que en el siglo IX, en 850, los cristianos huyen de Córdoba porque están siendo perseguidos e incluso mueren porque son y lo que se llama el movimiento martirial, son personas que se presentan ante el juez, insultan a Mahoma, ¿no? Entonces, claro, provocan su propia muerte porque, como dicen, Mahoma es un mentiroso, ¿no? Entonces les matan. Entonces, claro, ¿qué tiene que mover a una persona? ¿Cómo puede llegar una persona hasta el extremo de no soportar más esta presión social y presentarse allí al juez y decir, yo soy cristiano y Mahoma es un mentiroso, ¿no? Y eso provocar que te maten. Eso es una cosa muy extraña en el sentido, claro, ¿qué pasa? ¿Que a los españoles les gusta provocar o qué? Tenía que existir una presión, o sea, existía una persecución. No se puede decir que los musulmanes toleraban el cristianismo. Lo toleraban de alguna manera, pero no quiere decir que pudieras ejercer libremente tu religión. Estaba muy condicionado. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a decir que sí, efectivamente Toledo es conquistada por los cristianos en el año 1085. O sea que tenemos 400 años de dominio cristiano, hasta 1478, son 400 años en que Toledo es gobernada por los cristianos sin que exista un conflicto serio con la población musulmana o judía. El conflicto va surgiendo, como digo, en el siglo XIV y XV. Es un conflicto social. O sea, la Inquisición no es
un instrumento de poder político imaginado por una mente criminal, es un intento de poner límites al odio social. Ha surgido un odio a los judíos y en otros países también, como digo, y lo que pasa es que los reyes de España intentan que aquello se pueda encauzar, por lo menos proteger a los cristianos para saber si realmente un judío se ha hecho cristiano, a ver si es verdad y que no le odien, ¿no? La idea es un poco comprender un poco el fenómeno globalmente, es decir, cuál es el sentido, por qué surge la Inquisición. Que luego efectivamente la Inquisición comete muchos abusos, porque ese poder puede ser abusivo. De hecho, hay muchos cristianos muy buenos que fueron perseguidos por la Inquisición. Es muy corriente que grandes santos hayan sido perseguidos por la Inquisición. Por ejemplo, San Luis de León estuvo en la cárcel de la Inquisición porque le acusaron de herejía por un comentario que hizo a un libro de la Biblia, un comentario al Cantar de los Cantares. O sea, una cosa perfectamente buenísima. Pero en general era muy corriente que muchas personas muy buenas fueran acusadas y sufrieran por la Inquisición. Realmente había judíos que eran muy buenos cristianos, que se habían convertido y eran buenos cristianos. Pero claro, la cosa se complicó cuando se impuso la conversión forzosa. ¿Cuándo se impuso la conversión forzosa de los judíos? ¿En qué año? 1492. Ese año, 1492, supone en España el fin de la Edad Media, porque hay grandes sucesos, 3 grandes sucesos. 4 de enero de 1492, la conquista de... Luego está la expulsión de los judíos y luego está la llegada a América de Colón, ¿vale? Bien, y luego, ¿qué pasa con los musulmanes? Los musulmanes al principio siempre se había intentado convertirlos, pero de forma pues muy, muy pacífica. Ya digo, por ejemplo, Toledo, la primera gran ciudad con población musulmana que cae en manos de los cristianos en el año 1085. La siguiente, por ejemplo, Zaragoza en 1110, Valencia 1240 y 2, Córdoba, Sevilla 1238, 1240. Es cierto que, por ejemplo, ya Sevilla, que es conquistada en 1240 aproximadamente, ya el rey que la conquista, que es San Fernando, un rey muy católico, el rey es santo, es el único rey de España que es santo, San Fernando. Bueno, San Fernando conquistó las principales ciudades que quedaban, conquistó Córdoba, Jaén y Sevilla. Ya solo quedaba Granada, y Granada estuvo 200 años más en poder musulmán, pero era ya una ciudad muy residual, un reino pequeñito, ya no tenía importancia. Pero entonces, San Fernando, cuando conquistó Sevilla, él ya era consciente de que no era posible la convivencia. Él había conquistado Córdoba, que era una gran ciudad con mucha población musulmana, y él ya se daba cuenta que no tenían los cristianos suficiente población, suficientes hombres para convivir y dominar Sevilla como gobernar una ciudad con tanta población musulmana. Entonces, San Fernando, cuando conquista Sevilla, impone la condición de que toda la población tiene que marchar. Es la primera vez, hablo de 1238, 1240 aproximadamente, la conquista de Sevilla, es la primera vez que el rey cristiano no acepta gobernar sobre una población musulmana, porque entiende que no va a poder controlarla. Entonces él les da un mes entero para abandonar la ciudad, y los musulmanes de Sevilla abandonan Sevilla, y Sevilla queda vacía, completamente vacía, porque los soldados cristianos no son suficientes para dominar esa población tan grande, y no quiere conflicto, no quiere matar a la población, no quiere tener que ejercer la violencia, y su solución es expulsarles, ¿no? Entonces, por eso digo que ya llega un momento en que no es tan fácil la convivencia. En lo que sucede en el siglo XV, claro, los reyes católicos conquistan Granada, y al principio intentan dominar, no expulsan a nadie, no expulsan a la población, solamente a los reyes, y intentan cohesionar, por así decir, intentan que esos musulmanes se integren en la sociedad cristiana, pero no es posible, ¿no? Entonces, sin embargo, se intenta durante más tiempo, digamos, en 1490, ese mismo año se expulsa a los judíos, pero a los musulmanes no se les expulsa. Sin embargo, llega un momento en 1497 o hacia 1500 donde se ordena la conversión, o sea, se ordena que los musulmanes deben bautizarse,
¿vale? O sea que los reyes católicos, digamos, no tuvieron tanta paciencia como habían tenido en siglos anteriores los reyes cristianos, que habían tolerado a la población judía y musulmana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los musulmanes hacen como hicieron los judíos, aceptan la conversión, pero no son muchos, no son auténticos cristianos. Y entonces, ¿qué pasará? Que un siglo después, Felipe IV ordenará la expulsión de los moriscos. Los moriscos, igual que los judíos, se fueron a Marruecos y Argelia, se fueron a África. Por eso durante muchos siglos ha habido una fuerte población judía en Marruecos y Argelia de origen español. También con el tiempo estos judíos se fueron desplazando por el Mediterráneo y, por ejemplo, a grandes colonias. ¿Cómo se llaman los judíos procedentes de España? ¿Cómo se llama España en hebreo? Los sefarditas hablan una lengua que es el castellano antiguo, que se llama, ¿cómo le llaman su lengua? Ladino, correcto. Los sefarditas han demostrado durante muchos siglos su amor a España, porque a pesar de haber sido expulsados, no odiaban a España, sino que conservaron la lengua, y todavía hoy día existen en Israel publicaciones y periódicos en lengua castellana, ¿no? Y hubo muchos sefarditas que se salvaron del Holocausto gracias a, bueno, muchos sí, muchos, bastantes. Decenas de miles se salvaron. ¿Por qué? Porque el rey Alfonso XIII, en 1923, reconoció la nacionalidad española de los sefardíes. Les reconoció que podían volver, ¿no? Y claro, cuando empezó el Holocausto, muchos judíos de origen español acudieron a las embajadas españolas para pedir el pasaporte y huir del nazismo. Esto fue sobre todo en Tesalónica, en Grecia. Hubo, creo que entre 10, 20.000 judíos de origen hispano que fueron rescatados, bueno, no sé cuántos. Y luego hay un caso muy famoso que se llama el Ángel de Budapest. Se llama Ángel Sanz Briz. Esta persona en Budapest, cuando los nazis en el año 1944 empezaron a deportar a los judíos de Hungría, él empezó a acogerlos en la embajada y a darles pasaportes falsos, la mayoría. Él aceptaba como si fueran españoles a cualquiera, ¿no? Y él salvó, me parece que a 5.000 personas o más de 5.000. Y como digo, lo más curioso es que era falso, o sea, que él daba digamos, el certificado de ser español a personas que no tenían nada que ver con España, pero con tal de salvarlos, pues lo hacía. Pero bueno, nos estamos alejando del tema de la Inquisición. Es un tema muy complejo. Quería decir siempre de eso, ¿no? Que es importante el tema de la leyenda negra, ¿no? Es decir, a veces un país es juzgado por un asunto que no tiene tanta importancia, aunque la tiene, claro que tiene, ¿no? Pero o sea, a veces se ha convertido en un arma, ¿no? A veces la historia se convierte en un arma, ¿no? ¿Se entiende? Y lo curioso es un arma, ¿no? Un arma ofensiva para agredir, ¿no? Lo curioso de la leyenda negra es que su origen es español. Muchas de los argumentos que se utilizan fueron los españoles los que los lanzaban, ¿no? Y lo que hacían, digamos, los que era, bueno, eso se ha visto en el vídeo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América, pues es conocido un obispo, ¿cómo se llama? El obispo más famoso que criticaba a los propios españoles, y era español. Claro, y era español. O por ejemplo, hay otro famoso secretario que fue secretario del rey, de Felipe II, de un secretario que se llamaba Antonio, pues no sé si es Antonio Pérez. Antonio Pérez era secretario de Felipe II, pero digamos que fue condenado por el rey y huyó. Desde allí empezó a criticar. Entonces muchas de las críticas que se hacen contra España son obra de españoles. A veces la humanidad ha progresado en momentos de guerra, porque la guerra te obliga a esforzarte más. Entonces, cuando estás todo cómodo y todo fácil, no progresas, no hay grandes pensadores, porque la vida es fácil, ¿no? Entonces, en cambio, cuando hay problemas y te controlan y tal, y tienes que sortear el control, a veces hay un límite, porque cuando es demasiada presión, creo que es lo que pasa en el mundo musulmán, ¿no? Cuando la presión ideológica es excesiva, el pensamiento desaparece, la gente huye.
¿no? Pero cuando hay... es compatible, cierto control de pensamiento es compatible con la genialidad intelectual. Y yo creo que en España pasó. Pero bueno.